Muy bienvenidos y bienvenidas a la 7ª edición de Un Café con. Hoy tenemos un invitado muy especial, Juan Carlos Unzué. Muchas gracias por estar con nosotros. Como sabéis, Un Café con es una actividad que lo que pretende, lo que busca es compartir conocimiento alrededor de la atención sanitaria integrada, domiciliaria, y esa atención que reciben las personas en el domicilio. Y lo hacemos en el marco de la UIC, de la Universidad Internacional de Cataluña, para compartir ese conocimiento. Es un auténtico placer. Muchas gracias por estar con nosotros. Presentamos, aunque no es muy necesario presentar, pero para presentarte yo creo que siempre es adecuado. Juan Carlos Unzué, exjugador de fútbol y entrenador español, nacido en Pamplona en 1967, carrera futbolística dilatada desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, y antes hacíamos memoria, ¿no?, donde ha sido portero si no recuerdo mal, en Osasuna, en Barcelona, en Sevilla, en Tenerife, en Oviedo. Y vuelta a casa, ¿no?, a Osasuna, y después como entrenador y segundo entrenador, ¿no? Segundo entrenador en el Barcelona y en el Celta, pero después como entrenador en el Numancia, en el Girona y en el Celta también. Así es. O sea que, vamos, muy dilatado. Como sabéis, ¿no?, hoy nos vamos a centrar en conocer un poco más, ¿no? Con Juan Carlos Unzué hemos querido que fuese una conversación, con lo cual pues yo voy a estar preguntándote. Cualquier aspecto nos revuelves la pregunta si quieres. Muy bien. Y tenemos una conversación. Perfecto. Bien, como todos sabéis, Juan Carlos Unzué es defensor destacado, ¿no?, de la concienciación social sobre la ELA desde que fue diagnosticado el 1 de julio del 2019. Y desde entonces ha hablado pues, públicamente en varias ocasiones sobre su experiencia con la ELA, ¿no? Y también ha movilizado a varios actores, a la ciudadanía en general, en muchos actos, para que realmente entendamos como sociedad pues lo que implica, ¿no?, vivir con la ELA y los cambios que como sociedad también tenemos que hacer. Por lo tanto, pues como Oriol, como ciudadano, te agradezco esa concienciación que nos has hecho, ¿no? Yo quería empezar por cómo te encuentras, cómo estás, ¿no? Pues me encuentro bien, ¿no? Sobre todo sintiendo que lo mental, la cabeza es lo que realmente para lo bueno y para lo malo es importante, ¿no? Entonces tengo la suerte desde el primer día que fui diagnosticado de no haber tenido un día de bajón, cosa que por desgracia sé que no es lo habitual, y me gustaría que todos se pareciesen a mí, pero también uno va aprendiendo con el paso del tiempo que cada uno somos de una manera y que cada persona necesitamos un tiempo, ¿no? Para, bueno, pues yo digo más que superar ese duelo, que en definitiva no deja de ser cuando te diagnostican ELA, yo creo que aceptar que la ELA pues también va a formar parte de mi vida, ¿no? Yo eso lo acepté desde el primer día y creo que me ha ayudado mucho. Y ahí tenías una elección, ¿no? Y poca gente ha tomado la decisión que tú tomaste de casi ponerte la camiseta, ¿no?, de concienciación, ¿no?, de concienciación de la ELA y liderar en charlas, en eventos, en campañas. ¿Por qué decides tomar esa decisión? ¿Qué te llevó a ello, no? El primer motivo fue sentir que lo que me había ocurrido a mí no era bueno. ¿De qué estoy hablando? Pues de que el día que a mí me diagnosticaron ELA, la ELA para mí era prácticamente una desconocida. Entonces yo creo que ya es suficiente estrés escuchar a tu neurólogo, en mi caso, que tienes ELA, que es una enfermedad sin cura, sin tratamiento y con una esperanza de vida media de entre 3 y 5 años, para que además le sumes la incertidumbre que te genera el no conocer la enfermedad. Entonces, mi primera intención fue, creo que le tengo que dar visibilidad a la ELA. Tengo que aprovechar pues un poco ese personaje público que he sido durante unos cuantos años para llamar la atención y para informar a la gente de qué se trata esta enfermedad. Con el paso del tiempo no se ha quedado ahí, vamos a decir, mi mensaje, sino que ha llegado un mensaje reivindicativo, ¿no? Porque cuando yo he ido conociendo cuál era la cruda realidad de la mayoría de mis compañeros de enfermedad, pues evidentemente eso ha sido suficiente motivo para pedir lo que creo que es justo, ¿no? Y que en definitiva son ayudas para poder tener una vida un poco digna. Sin duda, ¿no? Y esa
concienciación, esa decisión, ¿no?, que tomas en ese momento. Hablabas antes del duelo, ¿no?, también, y de la aceptación. ¿Crees que el poderlo expresar, el haber tenido esos espacios, te ha ayudado en la aceptación? O sea, ¿qué impacto ha tenido en ti, ¿no?, todo el hecho de tomar esta decisión y ponerte enfrente también, ¿no? A ver, yo lo que sí estoy sintiendo estos últimos ya prácticamente 3 años es algo que difícilmente sin él lo hubiese sentido. Y es el cariño y el respeto que me tiene tanta gente, ¿no? Por el mensaje que das, por lo que cuentas, por la sinceridad con la que hablo y transmito. Mucha gente que no conozco siente que le ayudas con un mensaje positivo, ¿no? Entonces, eso en el fondo es energía para seguir adelante cada día, ¿no? Como he dicho, para mí la primera intención era darle visibilidad exclusivamente a la enfermedad. Pero si puedo ayudar a alguien que está en dificultades o incluso a gente que está bien a poder reflexionar en un momento dado y valorar las cosas en su justa medida antes de que llegue una situación como la mía, pues estaré encantado. De hecho, tenía una pregunta para ti dentro de unos minutos, pero la hago antes, ¿no? Que es un poco claramente estás viviendo, ¿no?, una vida con pasión, con energía, con positivismo, ¿no?, como decías antes, y si tuvieses un poco la oportunidad de hablarte a ti mismo hace 20 años, ¿qué mensaje darías, ¿no? Que también es un poco el mensaje que quizá nos debemos dar todos a nosotros mismos. A ver, yo creo en el fondo que la enfermedad ha cambiado el tipo de vida, porque evidentemente yo soy una persona que ha necesitado de su físico, ya no solamente para mi profesión, sino para mis hobbies, ¿no? Entonces es evidente que el tipo de vida que yo llevo ahora no tiene nada que ver con la que llevaba anteriormente. Pero yo creo que en el fondo lo que yo transmito no es diferente a lo que yo creo que transmitía antes del diagnóstico. Mis amigos a veces de la infancia suelen decir que ya era una persona optimista, alegre, muy activo. Entonces, bueno, creo que ese transmitir lo que uno siente, lo que uno piensa con profundidad y en unas circunstancias como las que yo tengo, pues creo que en definitiva es lo que impacta, ¿no?, a mucha gente. Pero yo sigo siendo el mismo de antes. Bueno, entonces, yo creo que eso también ha facilitado que ese mensaje llegue o cale más en la gente, ¿no? Al final es un mensaje de vida, es un mensaje sincero, es lo que pienso y lo que siento, ¿no? Bueno, eso me hacía pensar, ¿no?, que seguramente el hecho de ser quien eres igual que hace 20 años es lo que también te ayuda a hacer real, ¿no?, tu mensaje, ¿no? Porque al final es consistencia, es coherencia con quién eres y cómo eres, ¿no? Así es. O sea, que toda la razón. Y un mensaje quizá más de aprendizaje, ¿no? Hablabas casi 3 años, ¿no?, del diagnóstico. ¿Qué has aprendido? ¿Cuáles han sido las principales cosas que te estás llevando, ¿no?, de esta fase? Pues yo creo que primero a confirmar ciertas cosas que yo pensaba anteriormente, y una de ellas, por ejemplo, es la gran capacidad que tenemos las personas de adaptarnos y de superar situaciones complicadas. Muchas veces muchísimo mayor de lo que nunca hubiésemos imaginado. Y lo puedo hablar en primera persona, ¿no? He aprendido también, yo creo que a diferenciar qué es importante y qué es imprescindible. Entonces, ¿dónde quiero llegar? Pues a que todos nos regimos en cierta manera por una vida, yo creo, y una sociedad que hemos generado muy material, donde creemos que el conseguir cosas materiales nos da la felicidad, y de pronto te das de cuenta que eso desaparece de tu vida y aparece una situación diferente, donde valoras pues la amistad, el amor, el cariño, el respeto de la gente, como te decía, ¿no? Y eso no cuesta dinero. Y eso lo podemos transmitir y le podemos dar importancia en cualquier momento. Pero a todos, y a mí el primero, nos ha nublado esa sociedad material que hemos generado entre todos. Y a veces seguramente que no he valorado también en su justa medida
eso imprescindible que ahora sí siento que valoro, ¿no? Bueno, seguro que eres de las personas que más lo valora y eso se nota, ¿no? En la manera en cómo lo expresas y creo que es una lección muy importante. Después te pediré algunos mensajes para nosotros, ¿no? Y quizá hablando más a personas que atraviesan una situación similar a la tuya, pues tuve el honor de estar en el Camp Nou, ¿no? Poder ver pues la situación, muchas personas, muchos familiares que están en esta situación y también un público, ¿no? Que queríamos también aportar. Quería preguntarte, ¿no? En ese sentido, mensaje a las personas, ¿no? Que han sido diagnosticadas de ELA, quizá más recientemente, ¿qué tipo de mensaje tendrías para ellos y ellas, ¿no? Pues lo primero que les diría es que, como consecuencia de lo que he vivido personalmente, me atrevo a decirles absolutamente a todas y todos que en el momento que aceptamos que esta enfermedad es parte de nuestra vida, todo dentro de la dificultad va a ser un poco más sencillo. Pero también les digo con toda sinceridad que siento que cada uno somos de una manera y cada uno, pues sobrellevamos situaciones de diferente forma. Que no se preocupen. Yo me siento privilegiado porque de forma natural acepté que era parte de mi vida el día del diagnóstico. Pero quizá otra persona va a necesitar una semana y quizá otro un mes y quizá otro un año. Porque es así, porque cada uno somos diferentes. Sí. Pero sí, vuelvo a repetir, me atrevo a asegurarles, en el momento que lo aceptan, todo dentro de la dificultad es un poco más sencillo. Tiene mucho sentido. Quizá hablando a otro colectivo, ¿no? El colectivo de los cuidadores, tanto los familiares como los cuidadores formados para específicamente, ¿no? Estar con personas que tienen ELA. ¿Qué mensaje tienes para ellos, ¿no? Un poco pues, compartir, ¿no? El primero, mi primer mensaje es siempre cuando hablo a sanitarios, a personas que cuidan a otras personas, lo que les transmito es mi admiración, con toda sinceridad, porque han decidido, sí, hacer un trabajo, pero un trabajo que requiere y que necesita de ayuda para otras personas. Yo creo que eso no somos capaces todos. Entonces, cuando alguien ha decidido en esta vida ayudar a los demás, ya tiene toda mi admiración. A partir de ahí, evidentemente, esto siento que es una vocación. Dentro de esas personas con vocación, yo creo que hay un valor que el enfermo agradece muchísimo. Y es el valor de la empatía. De ese percibir esa persona que está cuidando qué es verdaderamente lo que necesita y de qué manera hay que cuidarle a esa otra persona, ¿no? Entonces, tener esa empatía yo creo que es lo que más agradece un enfermo. Y seguramente como sociedad tenemos, y gracias también a concienciación tuya, estamos mejorando, ¿no? En ese aspecto de conocer, porque para empatizar debes conocer primero. Hemos hablado también del mensaje a las personas que han sido diagnosticadas de ELA recientemente, quizá más yendo al punto más de reivindicación o de cambios que tenemos que hacer como sociedad o como sistema alrededor de la ELA. ¿Qué aspectos crees que se tienen que cambiar, ¿no? Para pues la situación sea realmente mejor, ¿no? Pues yo creo que, no lo digo por mí porque aún no he requerido de esas ayudas o de esos cuidadores, pero sí lo veo en la mayoría de mis compañeros y compañeras de enfermedad. Yo creo que el primer gran problema que tenemos con la ELA es que nos cuesta encontrar cuidadores formados. Formados para cuidar a una persona con ELA. Evidentemente, después de encontrar a esos cuidadores formados o no formados, lo que realmente es una gran complicación para la mayoría de los afectados es el coste. Que el coste de esos cuidados, de esos cuidadores, corra a cargo de las familias o del propio afectado. Entonces, esto acaba llegando un momento en que condiciona el que ese enfermo decida dejarse ir, morir o seguir.
Y yo creo que puede haber, y las hay seguro, muchas razones para dejarse ir por muchos motivos y más con una enfermedad como esta. Pero yo creo que no podemos dejar que el verdadero motivo sea un motivo económico. Que sienta ese compañero o compañera de enfermedad que es una carga inasumible para su familia, que está arruinando a su familia. Entonces, yo digo que estamos poniendo en duda el primer derecho y más importante de las personas, que es el derecho a la vida, el derecho a una vida digna, ¿no? Entonces, eso realmente es lo que requiere o lo que necesitamos en nuestra enfermedad, en nuestro país. Muy de acuerdo con ello, ¿no? En este sentido, alrededor de la proposición de ley ELA, ¿no? que fue aprobada en marzo del 22, ¿cuál es tu opinión alrededor de ella? Pues a ver, yo lo que veo a nivel político es que todo lleva mucho tiempo. Y en salud, y cuando estás enfermo, las enfermedades no te esperan. Entonces yo creo que necesitamos que esa unanimidad que hubo ese día en el Congreso, aceptando absolutamente todos esa propuesta de ley, se mantenga hasta que lleguen esas ayudas necesarias. Sea una realidad, ¿no? Que sea una realidad, que sean efectivas, ¿no? Y donde no llegan los que están gobernando, tienen que presionar a los que no están gobernando, porque todos han aceptado en un momento dado firmar esa proposición de ley. Entonces, para mí tienen la responsabilidad absolutamente todos. Y además yo suelo decir que desde mi ignorancia política, pero desde mi sentido común, creo que estos temas de salud no saben de ideologías, no saben de procedencias, no saben de colores. Esto nos incumbe absolutamente a todos. Por lo cual yo creo que estos temas deberían de unir a todos y que nadie quiera, vamos a decir, ponerse una medalla, sino que se la pongan todos. Que les vamos a estar, y ellos los primeros también, porque ellos también pueden ser diagnosticados con cualquier tipo de enfermedad, lo van a agradecer. Entonces creo que daría un cambio enorme el país, ¿no? Actuando de esta manera. Sé que estoy hablando de algo, pues lo veo muy complicado, pero el sentido común me dice esto, ¿no? Totalmente. Y quizá construyendo sobre esa idea y pensando tenemos la parte más de estamento político y luego la parte del sistema sanitario y social que hablábamos antes, ¿no? De la empatía. Y nosotros desde el aula de atención integrada, ¿no? Un poco lo que promovemos es esa atención que pone la persona en el centro, ¿no? Donde todo gira alrededor de la persona para que la persona esté mejor, ¿no? En tu interacción con el sistema, un sistema que sabemos y estamos 100% de acuerdo que requiere de esta ayuda económica, porque si no hacemos escoger entre continuar viviendo, ¿no? En función de los recursos que tenemos, ¿no? Así es. Y me has comentado antes el mensaje hacia los profesionales. ¿Cuál ha sido un poco para ti tu experiencia con el sistema sanitario y social, esa interacción, ¿no? que has tenido y que tienes, ¿no? A ver, vuelvo a repetir que yo en el estado que estoy aún no he requerido de ciertas ayudas y de cuidadores, ¿no? Pero sí he requerido de profesionales y de personas antes que profesionales, ¿no? Y yo lo que me dice mi experiencia es que con los que he tratado tienen un gran nivel. Gran nivel en lo profesional, pero también en lo personal, ¿no? Esa empatía, esa cercanía me la han mostrado. Y se lo he hecho saber siempre. No me canso ahora de decir a las personas lo agradecido que estoy cuando actúan de esta manera, ¿no? Porque en definitiva yo creo que cuando uno está en dificultades, quizás es el momento en que tú sientes que más necesario es sentirte arropado, ¿no? Entonces se agradece mucho. Pero lo sé por otros compañeros y compañeras, pues las dificultades que hay, ¿no? Primer problema que hay también, las residencias, por ejemplo, no están preparadas para tener enfermos de ELA. Este es otro de los grandes problemas, ¿no? Entonces, claro, a ti no te pueden poner en cualquier residencia con una persona que te acompañe exclusivamente. No, esta enfermedad requiere de otras necesidades,
que están más cercanas a las que requiere cualquier profesional que no una persona que te quiere acompañar, ¿no? Entonces, no sé, yo suelo decir que la mayor injusticia que podemos cometer en plena democracia es tratar a todos los enfermos por igual. Porque las enfermedades no son iguales. Porque las consecuencias de cada enfermedad son diferentes. Entonces yo creo que las ayudas, esos cuidados, tienen que estar relacionadas con las consecuencias que tiene cada una de las enfermedades. Y si yo no voy a ocupar como paciente de ELA una cama en un hospital, ni voy a necesitar un tratamiento o una cura porque no la hay, desgraciadamente, tendrán que venir a mi casa a echarme una mano y a cuidarme cuando lo requiera, ¿no? Porque cualquiera de los enfermos de nuestro país ha tenido que cumplir las obligaciones como cualquier otra persona, solo faltaría. Pero resulta que ahora tenemos este diagnóstico y los derechos se nos dejan de lado y tenemos la sensación de que estamos fuera de casi del mercado, por llamarlo de alguna manera. Esto creo que no es bueno y evidentemente yo, mientras tenga un gramito de fuerza, no voy a parar en hacer saber cuál es la realidad. Muchas gracias por este punto, ¿no? Y como decía, tienes, como bien decías, un grano y muchos más por delante de arena. Te quería preguntar, ¿no? ¿Qué mensaje tienes para las personas que nos están viendo? A veces son profesionales, a veces son pacientes, a veces son personas cuidadoras, ciudadanos. ¿Qué mensaje tendrías, ¿no? Pues yo creo que lo primero que hay que tener con personas que están en dificultades es paciencia, que no es fácil, entiendo, ¿no? Evidentemente, esas personas que van a cuidar necesitan de conocimiento para verdaderamente poder ayudarte, ¿no? Y que ese conocimiento, a poder ser, sea específico o sea suficiente para tratar o para cuidar a esa persona, ¿no? Antes hablábamos de la empatía como algo que las personas, todas, incluso cuando estamos bien, agradecemos, pero que cuando estamos en este tipo de situaciones yo creo que aún se necesita más. Y la otra parte, yo diría que a veces un enfermo no necesita igual que le cuides demasiado, que tengas demasiado conocimiento, que tengas demasiada empatía, pero se necesita o necesitas sentirse acompañado. Y yo creo que esto también es importante. A veces estar al lado de esa persona en dificultades, yo creo que ayuda mucho. Ayuda mucho. Tengo esa sensación. Bien. No, pues con este mensaje nos quedamos, de empatía, de acompañamiento, de paciencia también, y agradecerte pues en nombre del aula, ¿no?, de Atención Integrada WIC, y la verdad ha sido un placer y estamos muy orgullosos. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Bueno, gracias, Adrián. Un brindis. Vamos a ir.